Hola, muy buenos días a todos. Acá estamos, perdón por estos 4 minutitos de delay que tuvimos. Había algún problemita con el link. A todos quiero decirles que estamos trabajando en eso. Algunos que les da como que el link ya expiró, pero no es así. Recién estamos comenzando. Bueno, a ver, si yo les digo COVID-19, hoy pensaba mientras me vestía, debe ser una palabra que se usó más que la palabra amor en este último tiempo, ¿no? Y no debiera haber sido así. Y entonces yo quiero agradecer personalmente a Aldo Micheli que me convocó para moderar esta mesa de expertos, de organizaciones de pacientes, además de universidades, y de una empresa de comunicación como es Llorente y Cuenca, para trabajar sobre mejor dicho, para discutir un poquito y abrir un espacio de conversación en este estudio que ellos hicieron, que tiene que ver con un título que dice ¿qué hay más allá del COVID-19? Y por supuesto que hay muchísimas cosas más allá del COVID-19, y a todos los que estamos aquí convocados nos toca muy de cerca una frase puesta así, que de alguna manera muchas de las organizaciones de pacientes la hemos usado durante este año, ¿no? Así que de esta manera va a quedar abierto este espacio donde vamos a conversar con María Alejandra Iglesias, presidenta de Sostén y representante de los pacientes en la Conetec, Martín Petrocco, Project Manager de AEPSO, muy querido por mí, en realidad todos los que están acá son muy queridos por mí, Luciana Escati Peñalosa, directora ejecutiva de FADEPOF, el doctor Rubén Torres, rector de la Universidad y Salud, y Clara Perkins, gerente del área de salud de Llorente y Cuenca. Vamos a estar haciendo este formato, ustedes ya seguramente lo conocen, pueden ir pensando ya sus preguntas, las vamos a ir recogiendo, ahí me está avisando otra vez mi alarma que comenzábamos, y ya saben ustedes cómo es el tema de las preguntas, las vamos pasando por acá y nosotros al final de todas las exposiciones las vamos a estar contestando, de acuerdo a quien ustedes le hayan preguntado. Bueno, voy a presentar a la primera oradora, que es Clara Perkins, gerente del área de salud de Llorente y Cuenca. Ingresó en Llorente y Cuenca como consultora hace 5 años y hoy se desempeña como gerente de cuentas en el área de salud. Bueno, todos, y esto va para todos, van a tener 8 minutos. Por favor, no se pasen de esos 8 minutos, porque yo detesto ser la autoritaria que diga, se te acabó el tiempo. Entonces, para que no me pongan a mí en ese lugar, yo les voy a ir avisando, falta un minuto. Pero bueno, Clara, el piso es tuyo y te escuchamos atentamente. Bueno, gracias Silvia, gracias a todos, a los que se sumaron y a este panel de lujo que tenemos. Es un placer para SHIC. También queríamos agradecer al equipo de AmCham y a Alejandro Díaz por haberse interesado en el informe que realizamos y acompañarnos en la convocatoria y en el armado de este espacio de conversación. Queríamos iniciar contándoles un poco sobre el informe que realizamos, que es la excusa y el puntapié inicial de abrir este espacio para charlar con ustedes. Desde el área de salud de SHIC, junto con nuestro equipo y con Aldo Micheli, nuestro asesor, como contaste Silvia, realizamos hace algunas semanas un análisis en la conversación del entorno digital para entender y en realidad corroborar y ponerle algunos números sobre una hipótesis que veníamos trabajando ya desde el 2020, que no los va a sorprender a ninguno de los que nos estamos escuchando hoy, que tenía que ver con cómo el COVID cooptó la conversación en los medios y en las redes también. Y en un año en el que, como decía Silvia, parece que no hablamos de otra cosa que no sea de salud, poder un poco analizar en realidad qué es lo que se está conversando y cuántas cosas relacionadas a salud de todas formas quedaron fuera de esa conversación. Entonces realizamos un informe en el que a partir de una herramienta de análisis de datos con las que contamos, analizamos cuáles eran las menciones tanto a COVID como a otras patologías para entender de qué habíamos hablado durante ese primer año de pandemia. Analizamos el periodo de abril del 2020 hasta abril del 2021 y en algunos casos, para poner un poco en contexto las cifras, analizamos también en contraste contra 2019 y 2020 y analizamos las menciones a COVID en relación a las menciones a otras patologías, en principio cáncer y diabetes por haber sido muy mencionadas en relación a
representar un mayor riesgo para los pacientes de desarrollar la forma más grave de la enfermedad. Y después algunas otras patologías, entendiendo que estábamos buscando medir cómo se había comportado la conversación en relación a lo que estimábamos había sido más mencionado, contra otras patologías que quizás partimos de la base que eran menos mencionadas. Estudiamos el término enfermedades poco frecuentes en sí mismo, más allá de también analizar menciones a otras enfermedades. Y lo que encontramos, los resultados que encontramos a partir de mirar menciones acerca de hemofilia, psoriasis, distrofia muscular de Duchenne, acondroplasia, fibrosis quística, los resultados corroboraron la hipótesis que nos habíamos planteado. Solamente, por ejemplo, en abril de este año del 2021 hubo más de 1.900.000 menciones a COVID, en contraste a más de 1.600 menciones a cáncer y 1.600, 1.200 menciones a diabetes y un poco más de 100 menciones a el término enfermedades poco frecuentes. Y al hacer doble clic encontramos algunas cosas interesantes, por ejemplo, que en los casos en los que sí había habido menciones, de todas formas eso no siempre implicaba que las menciones y lo que se haya conversado en los medios online y en algunas redes como Twitter, en foros, en blogs, que fueron los espacios que observamos, no siempre las problemáticas que estimamos aquejan a los pacientes y al entorno familiar también, a los cuidadores, a quienes acompañan, habían sido desarrolladas, o sea, habían tenido lugar. Por citar un ejemplo, cuando hicimos un doble clic sobre aquellos picos de menciones, por ejemplo, en relación a diagnóstico, las menciones eran muy pocas. Por ejemplo, en el caso de las menciones que estudiamos sobre cáncer, solamente un 1,8% de las menciones daban cuenta del término diagnóstico temprano. Y cifras similares encontramos al relacionar la palabra diagnóstico con las otras patologías. Y en el caso de enfermedades poco frecuentes, por ejemplo, también encontramos muy pocas menciones a algunas barreras de acceso a tratamientos y a, por ejemplo, en relación a kinesiología, rehabilitación. Entonces entendemos que a pesar de haber hablado mucho de salud en ese entorno digital, era, digamos, como partíamos de la base, en su momento corroboramos que el tema del COVID, por lo menos en el entorno de lo que es la conversación, había cooptado la atención y no había permitido que quizás se desarrollen más otros temas que siguen aquejando a los pacientes y sobre los que todavía hay necesidad de construir mensajes y de difundir información. Pero de todas formas, queríamos abrir espacio para que desde las asociaciones, ustedes y desde la especialización que tienen en esta tarea que vienen realizando hace ya tanto tiempo, nos puedan comentar si hay un correlato del lado de ustedes cuando se inició la pandemia y tuvieron que adecuarse a cómo generar conversación y seguir generando visibilidad, y también fuera de lo que es el entorno de la conversación en los medios y en la conversación en sus activos digitales y demás. O sea, cómo esto se había comportado en la realidad de los pacientes, en la gestión que ustedes realizan de acompañamiento y de poder acompañarnos en la solución de ciertas necesidades y desafíos a los que se enfrentan. Por eso, a partir del informe, lo vemos como un puntapié inicial para poder discutir y para escucharlos a ustedes sobre la experiencia durante este tiempo y desde ya la visión profesional del doctor Torres. Muy bien, felicitaciones, Clara, impecable lo tuyo. Bueno, muy bien, le vamos a dar paso entonces ahora a Alejandra Iglesias, nuestra segunda oradora. María Alejandra, pero Alejandra para nosotros, es presidenta de la Asociación Civil Sostén, entidad que brinda acompañamiento y orientación a personas con diagnóstico de cáncer y capacitación al equipo de salud. Y además es representante de pacientes en la Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías en Salud.
para todos conocida como la Conectec. Ale, adelante, Así por es. favor. Buen día, ¿cómo están? Bueno, gracias por la presentación. Clarísimo el informe que presentó recién Clara, y es verdad que el tema de la comunicación es nodal, y justamente para todas nuestras patologías es muy importante poder que haya menciones. Les cuento brevemente que Sostén se dedica a dar orientación, educación y contención a personas con cáncer, a su entorno, y como dijo Silvia, desde hace 6 años brindamos capacitación para el equipo de salud y nos focalizamos en el tema de enfermería. Independientemente de la pandemia, en general en los medios de comunicación no hay enormes espacios para hablar sobre la salud. Y todavía vemos y escuchamos que la palabra cáncer no se menciona, aunque se menciona cada vez más. Se la sigue vinculando con el tema de la muerte, y hay muchos tratamientos para hacer y sobrevida de los pacientes. Se habla todavía en los medios de una larga y penosa enfermedad, esto lo escuchamos todo el tiempo, y el tema se pone a veces en agenda cuando es un famoso que tiene la enfermedad o que fallece de la enfermedad. Después, en el día de algún tipo de cáncer también se menciona, y el cáncer más mencionado es el de mama, porque se estableció ya hace unos cuantos años el famoso Octubre Rosa, que también tiene una correlación con una cuestión hasta comercial, pero en las campañas no se ve un gran impacto en el aumento de los estudios. O sea que hay que trabajar mucho en eso, y las organizaciones de pacientes nos esmeramos, ponemos mucho esfuerzo para concientizar, para hablar del tema, para hablar de cáncer, ponerlo en agenda. Y obviamente esto, ¿para qué? Para que las personas lleguen antes a la detección temprana, que es clave para tener una mejor evolución, cura o sobrevida de la enfermedad. Como consecuencia de la pandemia, de todas maneras, nosotros encontramos una oportunidad en la virtualidad, en esto que todos terminamos haciendo todo el tiempo, que fueron los encuentros por las plataformas, en nuestro caso por Zoom, y lo que pudimos hacer rápidamente en el mes de abril del 2020 fue intentar, y no sabíamos cómo iba a resultar, las acciones y los programas que veníamos desarrollando en la presencialidad, hacerlo en la virtualidad. Encontramos que las redes sociales se movieron mucho más, que pudimos brindar mayor información, tuvimos más consultas, pudimos promocionar las actividades, y como les decía, el empezar a usar las plataformas virtuales que desconocíamos hasta entonces, por lo menos nosotros, y yo no las usaba, salvo en algún encuentro que habíamos empezado a tener cuando nos invitaban. Pero bueno, encontramos que eso nos permitió llegar a más gente, tener un alcance nacional. Antes teníamos que viajar para hacer encuentros que, por supuesto, tienen la riqueza del encuentro con el otro. Por supuesto, es totalmente diferente, pero de esta manera pudimos hacer talleres para pacientes y su entorno, sobre aspectos emocionales, sobre nutrición, sobre arteterapia, y que en general los pacientes con cáncer, cuando están haciendo el tratamiento, no se sienten bien, están cansados, o el tiempo no ayuda para que salgan, y de esta manera estaban en sus casas y pudieron escuchar las propuestas que les estábamos haciendo. Así es como durante todo el 2020 se sumaron 840 personas, pacientes y entorno a los distintos talleres. Y como comentaba antes, respecto de las capacitaciones, fue realmente una gran oportunidad, porque las veníamos haciendo de manera presencial, pero en el 2020, a las 5 capacitaciones que hicieron, se inscribieron 9.002 enfermeros y enfermeras de todo el país, de lugares, de localidades muy pequeñas, desde el norte del país hasta el sur, hasta Tierra del Fuego, fueron distintos temas de cáncer, abordaje en cada uno de los temas, y de esta manera tuvieron la posibilidad de poder capacitarse. Y en lo que va del 2021, ya tuvimos 6.500 inscriptos.
Después las capacitaciones quedan en nuestro canal de YouTube y las siguen visualizando. Por supuesto, no todos en vivo participaron de la capacitación, pero realmente el hecho del interés y que después las puedan seguir viendo, para nosotros es muy importante porque ellos son quienes están muy en contacto con los pacientes. Y otra oportunidad para hablar de cosas buenas y favorables en cuanto a esta nueva comunicación fue el trabajo que hicimos en Advocacy. Realmente esto nos permitió poder reunirnos periódicamente con un gran número de organizaciones de cáncer, pensar en cómo trabajar en el control del cáncer en Argentina, mejorar el acceso al diagnóstico y al tratamiento, reunirnos con funcionarios, con la industria, con obras sociales, con IOMA, con PAMI, y también logramos una unión en este momento que somos 86 organizaciones y grupos de pacientes intercambiando información, trabajando también conjuntamente para poder abordar estos temas. Y fundamentalmente lo que estamos haciendo es abordar la demora en el proceso de acceso a la medicación en el Banco de Drogas de la provincia de Buenos Aires, buscando obtener mejoras en la digitalización de la información, que haya información precisa, actualizada sobre requerimientos y circulación de los trámites, que se cumplan los tiempos de cada etapa, fundamentalmente el del acceso a la medicación en tiempo y forma, que se pueda comunicar inmediatamente las dificultades, las autorizaciones para los trámites, que haya una actualización periódica del Vademecum y promover el uso de la previsión en las compras de medicamentos. Bueno, la idea es ahora trabajar fuertemente en estas acciones sobre la provincia de Buenos Aires y también, de vuelta, la oportunidad de la virtualidad nos va a permitir, junto con esa cantidad de organizaciones, también tener un alcance nacional e ir trabajando en las necesidades, en las dificultades y también en las buenas prácticas para, en nuestro caso, mejorar la situación de los pacientes con cáncer y el control del cáncer en la Argentina. Estamos en contacto con el Ministerio de Salud, con el Instituto Nacional del Cáncer, con el Instituto Provincial del Cáncer, así que esperamos tener buenos resultados. Bueno, creo que estoy dentro de los tiempos. Estamos dentro de los tiempos, es más, tenemos 3 minutos. ¡Ah, sigo! No. Bueno, no, mejor porque así queda tiempo, buenísimo, para las preguntas. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, nos vamos ahora a escucharla, especialmente a Luciana Scati Peñalosa. Ella es directora ejecutiva de FADEPOF, que es la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, fundadora además de Más Vida, Cronicolitis Ulcerosa, entidad que preside hasta la actualidad. A través de las instituciones que lidera, es miembro de la Federación Europea de Asociaciones de Cronicolitis, EFCA, la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes, IAPO, y la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIVER, y Rare Diseases International, RDI. Muy bien, Luciana, el piso es tuyo. Así que, en realidad, esta vez el piso es nuestro, porque con Luciana, dado que no está aquí en la Argentina y que le era difícil conectarse, vamos a hacer esta especie de entrevista que yo te voy a hacer. Lu, para ponernos un poquito primero en situación, ¿no? ¿Alrededor de cuántas personas en la Argentina crees que tienen enfermedades poco frecuentes? Sé que no tenemos números seguramente reales, pero más o menos. Sí, aproximadamente nosotros lo que hacemos es extrapolar ese 8% que se estima que la población mundial tiene alguna de las 8.000 enfermedades poco frecuentes que están descritas, con lo cual estamos hablando de 3.6 millones de argentinos que conviven con esta realidad, y si uno esto lo expande a una familia tipo, estamos hablando de muchísimas personas, ¿no?, en nuestro país, y de ahí la importancia de hablar, de entender, de bien comunicar. Cuando recién Ale compartía todo el desarrollo del trabajo que hacían y también todos los números, ¿no?, este informe que hizo
que hicieron los chicos, pensaba qué herramienta tan importante, y creo que este contexto nos ha evidenciado esto, ¿no? Que la comunicación es una herramienta vital que puede ser bien utilizada para informar, para concientizar, realmente para inclusive pensar como una herramienta de prevención cuando uno está hablando de salud, ¿no? De que si uno entiende, Totalmente. sabe, conoce, realmente el estar bien informado, y también ahí, ¿no? El rol que se lleva la prensa, porque en todo este análisis que se hizo, nos damos cuenta que inclusive si analizamos la información sobre COVID, cuán importante es que este periodista o ese interlocutor que esté en esos medios realmente sepa, conozca, que tenga evidencia y que esté dando buena información, ¿no? Y bueno, y particularmente en el mundo de las enfermedades poco frecuentes, per se es un universo que tiene muchísimos desafíos, donde la información usualmente es escasa. Nosotros habitualmente tenemos que hacer un esfuerzo muy, muy grande para poder llegar a los medios de comunicación masivos, para poder contar de qué se tratan estas enfermedades. El aprendizaje en todo este periodo fue que realmente es vital que la información sea buena, y ahí lo traslado, ¿no? A nuestro propio rol como organizaciones. Eh, También la necesidad de perfeccionar las áreas, si antes ya era todo un desafío de, bueno, utilizar el marco del Día Mundial de la Enfermedad para concientizar, para poder brindar los tips, ¿no? de sospecha diagnóstica, y obviamente siempre la delegación al médico especialista, pero acá nos dimos cuenta de que era realmente muy, muy importante tener las áreas de comunicación profesionalizadas, o al menos empezar a trabajar a ese lugar, porque realmente el desafío de llegar a una buena comunicación para que la gente realmente sepa de qué se tratan estas enfermedades ya era un trabajo muy arduo, y hoy en este contexto aún más. Luciana, que siguiendo el hilo un poco de nuestra reunión de hoy, ¿no? Que tiene que ver con qué hay más allá del COVID y lo hemos trabajado muchísimo. ¿Qué impacto tuvo la pandemia en las personas con enfermedades poco frecuentes? El impacto entiendo que fue muy alto, al igual que al todo el resto de la comunidad, ¿no? Estamos hablando de una situación que nadie esperaba, que nadie estaba preparado, una situación totalmente desconocida para muchos, de nosotros, donde nunca habíamos vivido una situación igual. Así que no fue distinta. Lo que era muy distinto, y que vuelvo al mismo punto, ¿no? Es el desafío per se de esa enfermedad, que usualmente son muy complejas, tienen muchísimas particularidades, y entonces ahí fue todavía más, ¿no? Ese impacto que uno sufrió, el hecho de aprender a cómo comunicarse nuevamente con el médico, cuáles eran las vías válidas. Eso fue realmente muy duro, y eso impactó tanto de que nosotros en una encuesta bueno, que también fue parte de lo que los llevaron en este informe, realmente mostró que una gran cantidad, de 7 cada 10 personas con alguna de estas enfermedades había dejado de tener atención médica, y esto todos conocemos en todas las enfermedades que nosotros trabajamos, que es realmente muy, muy preocupante, ¿no? Y de hecho, no solo el hecho de no controlarse, no llevar adelante un seguimiento, hubo mucha dificultad para la continuidad de estos tratamientos, y bueno, y obviamente se sumó también todo lo que es el estrés, ¿no? Y toda la parte emocional, que al principio todos intentábamos, digamos, contener de alguna manera, pero hoy sabemos que eso también debe atenderse, de ser parte de esa atención integral que hay que recibir. Así que sí, la verdad que este contexto fue muy duro como para el resto de la población. ¿Vos percibiste como que había más dificultades en dar a conocer, en la visibilidad de la CEPOF durante la pandemia? ¿O crees que siempre es dificultoso? Siempre es dificultoso, porque sí, porque son muy pocas personas, y entonces llamar la atención de una comunidad mucho más grande, una población general, y hablar de una particularidad muy particular, obviamente es un gran desafío de por dónde llamar la atención, ¿no? de las personas, para que realmente se queden con el mensaje que uno quiera transmitir. Pero bueno, este contexto, ahí vuelvo, ¿no? Fue un gran aprendizaje de que también, más allá de lo que habitualmente era dificultoso,
es importante profesionalizar esa comunicación, que realmente tenga un sustento y sobre todo que estemos hablando con evidencia científica al lado, porque eso hace realmente la gran diferencia de una buena comunicación. Vos recién hablabas de las dificultades que enfrentaron las personas con EPOF y hablabas también, obviamente, de la cantidad de aristas y de especialidades que necesitan muchas de ellas, ¿no? ¿Cómo fue el acceso al tratamiento? Es decir, que en algunos tiene que ver con kinesiología, tiene que ver con medicaciones, tiene que ver con estar con el médico, tiene que ver con poder ir a un psiquiatra. ¿Cómo fue esa parte? La primera etapa del 2020 fue muy difícil porque la mayoría de los centros fueron exclusivos para COVID y ahí estaba, ¿no?, entre ese temor de la exclusividad del centro de atención y también el temor al contagio, A ver, se nos frizó. Vamos a ver si vuelve. Creo que de alguna manera Luciana está... y demás. Ahí está. Ahí volvió. Ahí está. Te frizaste por unos instantes. Ay, se me cortó, perdón. No, dale. Igual fue mínimo, Luciana, te seguimos casi hasta el final. ¿Ahí nos escuchás? ¿Me escuchás? Bueno, Dale. perdón. Creo que hay unos minutitos de delay. Fue un gran desafío todo lo que son las cuestiones de rehabilitación, pero también el hecho de los tratamientos. ¿Vos dirías que durante la pandemia se fue para atrás en la salud de las personas con EPOF? ¿Hola? ¿Me escuchás? Lu, ¿me escuchás? Vamos a ver si... ¿Me oís, Luciana? Sí, creo que hay algunos segunditos de delay. Vamos a ver. Ahí se cortó, me parece. Si te parece, de todas maneras, y en todo caso después retomamos con ella. Sí, de todas maneras creo que Luciana nos dio un pantallazo importante de todo lo que ocurrió, porque en realidad no se puede decir que o cáncer o crónicas o enfermedades poco frecuentes, todas han enfrentado problemas realmente muy, pero muy importantes durante la pandemia. Bueno, Martín Petrocco, te voy a dar a vos la palabra, mientras esperamos a ver si Luciana se puede, igual le quedaban 3 o 4 minutitos. Martín Petrocco es Project Manager de la Asociación Civil para el Enfermo de Psoriasis, AEPSO, me suena el corazoncito, y miembro de la Mesa de Pacientes de CONETEC, Comisión Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, al igual que Alejandra, y también Luciana también lo ha sido. También es docente en el curso Rol de las Organizaciones de Pacientes de la Universidad Católica de Salta, y además CEO y cofundador de CrossingNet. Martín, Lu, lo presenté ya a Martín, después en las preguntas te dejo que te explayes en lo que te faltaba, pero gracias. Martín, adelante, por favor. Bueno, ante todo, muchas gracias. Y bueno, continuando un poco como lo que decían Alejandra y Luciana, ¿no? O sea, las asociaciones de pacientes son un termómetro, son un termostato de lo que pasa en la realidad, porque los canales de comunicación que tenemos habilitados para con los pacientes, automáticamente cuando estas personas empiezan a sufrir algún inconveniente, obviamente uno de los lugares de consulta es la asociación de pacientes. Nosotros encontramos, digamos, 4 etapas, por llamarlo de una manera, un momento de incertidumbre cuando empezó la pandemia, de miedo, de saber si tenía que seguir o no con la medicación, muchos llamados por ese tema, mucha gente que estaba cortando con las medicaciones por no saber si tenía que seguir tomando o no estas medicaciones. Recordemos que los pacientes con psoriasis y con dermatitis atópica son pacientes crónicos, obviamente. Luego detectamos un problema para concurrir a los centros de atención. Como decía Luciana, los centros de atención estaban destinados a COVID y estaban cerrados los servicios, en este caso de dermatología. Después empezamos a encontrar problemas de acceso a la medicación y finalmente mucho ruido con el tema de las vacunas. ¿Qué hago? ¿Corto la medicación? ¿No corto? ¿Me la puedo dar? ¿No me la puedo dar? Dicho esto, nosotros viendo esta sensación de termostato que tenemos en la asociación, dijimos, bueno, vamos a hacer un estudio para pacientes con psoriasis y con dermatitis atópica. Corrimos 2 estudios separados, voy a compartir
pantalla, no sé si ahí se está viendo. Ahí está. Bien, nosotros, a ver, no sé si, un segundo, pues no sé si yo estoy viendo bien. A ver. Una décima de segundo. Bien, acá estoy. Nosotros, el estudio que corrimos fue sobre 1.463 pacientes, tratando de determinar y cuantificar la problemática que estos pacientes con la enfermedad psoriásica habían atravesado durante el COVID-19, pero les agrego acá que hicimos el mismo estudio con 540 pacientes de dermatitis atópica y voy a ir comparando y viendo para que puedan ver cómo la evolución de estos pacientes durante la pandemia fue muy similar en los dos grupos de pacientes. Como primer dato, bueno, esto es una cuestión para que puedan ver rápidamente la heterogeneidad de datos por sexo, edad, ubicación, ocupación de los pacientes, dónde residen, tipo de cobertura médica, que es importante porque está bastante bien distribuido en forma equitativa todos los sectores de salud que existen. Y como datos iniciales empezamos a encontrar, bueno, obviamente dentro de lo que son los pacientes con psoriasis, el 31% tenían artritis psoriásica y psoriasis pustulosa generalizada, el 5,3%, dos subtipos de psoriasis que son catalogados como EPOF. Por otro lado, van a poder ver todas las comorbilidades que estos pacientes dicen tener, sobrepeso, hipertensión, hígado graso, diabetes, obesidad y demás. Y los primeros datos, y los más importantes por empezar a compartir, voy a hacer muy rápido porque no puedo compartir todo el estudio, es un estudio muy largo, pero bueno, el 75% de los pacientes tenía activa la psoriasis al comienzo de la pandemia, pero cuando se hizo el estudio lo partimos en tres etapas: inicio, durante y finalización. Digamos, a esta altura, para el mes de mayo, fue cuando se terminó de correr el estudio. Lo que nos dio es que el 49,5% de los pacientes dice haber empeorado su psoriasis durante el proceso de la pandemia. Y en dermatitis atópica este dato llega al 51,2%. O sea que podemos decir que el 50% de los pacientes dicen que empeoró su condición respecto a su enfermedad crónica. Como para validar estos datos, acá teníamos siempre en el cuadrante de la izquierda cómo era al inicio el grado de la psoriasis y cómo es actualmente. Ustedes pueden ver que se desplaza hacia el lado de moderado y alto. Lo mismo pasa en dermatitis atópica. Con respecto al peso, que no es un dato menor, en promedio en psoriasis los pacientes subieron 2 kilos durante la pandemia y en dermatitis atópica 2,4, con rangos de hasta 14 kilos, o sea, según el tipo de edad, obviamente, y el peso inicial del paciente. Este dato se comparaba con datos de inicio y final de pandemia. Todos sabemos que la obesidad es un factor, digamos, desencadenante de psoriasis, con lo cual, digamos, que afecta también en lo que es dermatitis atópica. Respecto a la alimentación, podemos ver cómo se desplaza hacia los cuadrantes también de la derecha, llevando a que dicen que su alimentación es regular o mala. Los niveles de estrés subieron de elevado a muy elevado. Fíjense cómo también se corren los gráficos hacia el lado de la derecha. El tema del sueño, cómo fue afectado durante la pandemia, exactamente el mismo proceso. Los sentimientos que los pacientes se enfrentaron cuando estábamos en el transcurso del confinamiento. Esto también, obviamente, afecta al sueño, afecta al estrés, afecta a estas enfermedades que son gatillantes en este caso. Respecto a la actividad física, fíjense que el 29,5% de los pacientes realizaba ejercicio antes de la pandemia y lo dejó de hacer. En el caso de la dermatitis atópica, este dato se sube al 38%. Bueno, un dato no menor es que hubo una pérdida de empleo por parte de los pacientes. Manifiestan que el 10,4% de los pacientes perdieron su trabajo, pero el 12,4% perdió su cobertura de salud. Otro problema más grave. Todos sabemos muy bien que un enfermo crónico, si pierde su empleo y tiene la suerte de retomar en otro trabajo y tiene que volver a cambiar de prestador de salud, tiene que reiniciar muchos procesos para conseguir nuevamente médicos, que
que estén, digamos, bajo su cobertura, medicaciones que por ahí tienen que volver a generar trámites ante los pagadores, son todas complicaciones. Bueno, esto es un dato fundamental. Pacientes con artritis psoriásica, fíjense cómo la rigidez matinal, que es un factor bastante importante, y ahora van a ver en el siguiente slide por qué pasa esto, ¿no? Fíjense que también se extendieron los tiempos de rigidez matinal hacia los cuadrantes de la derecha, subiendo que esa rigidez se prolonga en el tiempo a partir de que el paciente inicia el día. Fíjense que los que estaban haciendo tratamiento con kinesio o fisioterapia, digamos, solamente el 26% de estos pacientes lo pudo seguir haciendo. Acá hay un dato de color bastante interesante, es que quien lo pudo seguir haciendo, obviamente que entró en el sistema de telemedicina y los grados de satisfacción de la utilización de la telemedicina son muy elevados. Bien, los pacientes tenían controles previstos, el 67% tenía controles previstos durante la pandemia, solamente el 43% de ellos pudo hacerlo. En la dermatitis atópica aún es más bajo, solamente el 34%. Cuando les preguntábamos por qué no lo podían hacer, ahí tenemos las primeras, los top, digamos, de que decían que el médico no atendía por la pandemia, lo que decía Luciana hace un ratito y Alejandra, tenía miedo de contraer COVID y no fui. Bueno, el centro médico estaba inactivo por tema de COVID y demás, no se pudo conectar con el médico. Esto, también detectamos que hay una asimetría muy grande entre los servicios de salud privados y los pacientes que tienen que acudir a los sistemas de salud público, porque no es lo mismo, digamos, cuando vos llamás a tu médico por la cartilla, que ya rápidamente las empresas de medicina prepaga habían podido implementar la telemedicina, cuando los sistemas públicos tardaron mucho más en poder llegar a dar este servicio a sus pacientes. De hecho, llamaban y no podían conectar, no había nadie en el servicio. Me pasé acá una. Bueno, ¿cómo realizó los controles? El 45% lo hizo con teleconsulta. En dermatitis atópica ese número está en el 38%. La herramienta más utilizada fue WhatsApp, obviamente con un 66%. Si pudo continuar con la medicación, fíjense que el 18,6% dice que no. En dermatitis atópica 18,4%. Y uno de los datos que a nosotros nos prende las alarmas es que no le entregó la obra social, el pagador o el ministerio, dice que el 24% no pudo hacerlo porque no se la dieron la medicación. Recuerden que acá estamos hablando de pacientes con enfermedades crónicas. Muchos pacientes no pueden cortar el tratamiento. Los que tienen daño articular es algo muy grave porque ese deterioro de articulaciones puede seguir avanzando y es irreversible, con lo cual es un dato muy importante a tener en cuenta. Fíjense en dermatitis atópica ahí abajo, que dice que uno de los motivos por los cuales no pudo continuar fueron por motivos económicos, 68,3%. O sea que la pérdida del empleo y todo esto que estamos hablando tiene un impacto muy alto en la salud de las personas. Bien, cambio de medicación, acá tenemos otra alarma que se prende, 5,7% en las dos patologías, sin previo aviso, le hicieron cambio de medicación. Fíjense que el 28,6% no avisó a su médico, con lo cual puede haber sido un switching no médico y esto es algo que no está bien. Debería el paciente poder comunicarlo y obviamente tendría que estar coordinado con el médico, ¿no? Ni hablar. Y para cerrar y no robarles mucho más tiempo, los pasos a seguir son, bueno, obviamente reconectar a los pacientes con el médico, fomentar el uso de la teleconsulta. Estamos desarrollando unas campañas de atención nacional gratuita online con AEPSOS o ARPSO y la Sociedad Argentina de Alergia y la de Reumatología. Y nada, y trabajar con pagadores para que estas cosas no ocurran con el tema de que los pacientes no pueden acceder a las medicaciones. Muy bien, señor Petroco. Llegó usted justo a tiempo, ¿eh? Gracias. Gracias, Martín, muchísimas gracias. Y así dejamos tiempo para que haya más tiempo para las preguntas. Lo voy a presentar a alguien también muy querido, al doctor Rubén Torres. Rubén es el actual rector de la Universidad y Salud. Fue uno de los miembros fundadores de dicha institución, sanitarista, epidemiólogo. El doctor Torres tiene un largo recorrido en el escenario de la salud pública. Fue gerente en el área de sistemas de salud basados en la atención primaria en la OPS en Washington y representante de OPS-OMS en Chile también. Fue superintendente de Servicios de Salud del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación Argentina
y subsecretario de Estado de Salud en la provincia de Santiago del Estero. Bueno, Rubén, creo que sos la mejor persona para tenerte, para poder analizar todo esto que hemos escuchado, ¿no es cierto? El piso es tuyo. Gracias, Silvia. Buenos días a todos. ¿Qué pasó acá? Ahí está. Estamos perfectos. Ahí está, ahí está. No, yo solamente te veo a vos, Clara, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Adelante, doctor. Y muchas gracias por la invitación. Bueno, como todos los que me antecedieron en la palabra dijeron, por eso, la pandemia, yo tengo fuera de pantalla a Rubén, a Martín, a Alejandra y a Luciana. Solo te veo a vos. No sé los demás participantes, pero yo al doctor lo escucho perfecto también. Lo veo muy bien. Veo a todos y lo escucho perfecto a Rubén. Ah, perfecto. Bárbaro. Yo también veo a todos sin ningún inconveniente. Yo no escucho a Rubén. Yo no lo escucho a Rubén tampoco. Yo tampoco. La veo Alejandra. No lo escucho ni lo veo. A ver. Algunos ven y otros no, ¿eh? Ahí está. Bueno, ustedes dirán cuando seguimos. A ver, fíjense, bueno. Sí, en el chat nos están diciendo que se escucha perfecto, doctor, así que adelante, bueno, porque avanzamos. Sí. Yo no lo puedo escuchar, ¿eh? No lo puedo escuchar. No sé por qué, pero no lo escucho. Bueno, como les decía, quienes me antecedieron en la palabra hicieron un comentario muy pertinente respecto al tema de la incertidumbre. Es decir, la incertidumbre de la pandemia, de una enfermedad desconocida y de sus efectos, evidentemente afectó el funcionamiento de los sistemas de salud en todo el mundo, sin ningún tipo de limitación. A esta situación en América Latina y en Argentina también se agregó el hecho de las dificultades, las debilidades que nuestros sistemas de salud vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que evidentemente se profundizaron en esta situación. ¿De qué estoy hablando? De la inequidad, de la fragmentación, de las dificultades de financiamiento, de la falta de comunicación entre los distintos sectores e incluso de la comunicación con los pacientes, que ha sido siempre una debilidad en nuestros sistemas de salud. Ahora, cuando vemos los efectos de esto, creo que más allá del aspecto específico de las enfermedades poco frecuentes o de algunas enfermedades crónicas muy específicas, el sistema se vio afectado en todos sus niveles. Y creo que hay dos tipos de efectos que tenemos que evaluar acá. Uno que son los efectos tangibles, para los cuales yo les voy a dar algunos datos de estudios que existen sobre cómo disminuyó la atención puntualmente en cada uno de los sectores, y otro que son los efectos intangibles, de los cuales me gustaría hablar sobre el final. Bien, respecto a los efectos tangibles, hay estudios en Argentina, estudios que realizó la Asociación de Clínicas de la República Argentina, que realizó el IERAF de la Fundación Mediterránea y algunos datos que nosotros desde nuestros centros de estudio de la universidad pudimos recopilar. Y esto muestra algunas veces cifras que son muy elocuentes respecto a las disminuciones en la atención en el sistema de salud. Miren, datos del año pasado, del año 2020, muestran que, por ejemplo, en el tema de los egresos hospitalarios, estos disminuyeron más del 60% en ese momento. Estoy hablando de egresos hospitalarios no COVID, ¿verdad? Específicamente. Y una cosa que es aún más grave, en plena situación de cuarentena durante el año 2020, las consultas en los servicios de urgencia de los hospitales públicos y privados en Argentina disminuyeron el 75%. Esto les da una pauta de la gravedad que tuvo esto que Martín comentaba, en la cual se suman efectos como el temor a atenderse, el temor a acercarse a lugares donde se concentraban los pacientes con COVID. El otro aspecto que es muy interesante destacar
es qué pasó con las pruebas de diagnóstico, ¿no? Con las pruebas de laboratorio. Las pruebas de laboratorio dicen los datos que disminuyeron más del 50% en el lapso del COVID y que los diagnósticos por imágenes en el año 2020 había disminuido por encima del 70% en sus determinaciones. Todas estas cifras fueron mejorando en los datos que hay del primer trimestre del 2021, pero todavía ninguna de ellas se acerca enteramente a la normalidad. Esto da una foto perfectamente clara de cuál es la situación respecto a esto. El otro, que es un estudio muy interesante que hizo la Organización Panamericana de la Salud, muestra datos también alarmantes en los países de la región respecto a enfermedades específicas, incluso respecto a los datos de vacunación, dato en el cual Argentina quedó, me refiero a la vacunación con los calendarios nacionales de vacunación, no a la vacunación COVID. En ese aspecto Argentina quedó un poco al margen de estos datos, es decir, son mejores que los datos del resto de la región, pero hubo países donde la cobertura de vacunación descendió casi 40% en algunos de esos países, respecto de los calendarios habituales. Pero fíjense, hay algunos datos que son muy llamativos. Fíjense en el tema de los pacientes que son controlados por su hipertensión arterial exclusivamente. La mitad de los pacientes tuvieron interrupción en el control y el tratamiento. Lo mismo pasó en los pacientes con diabetes, donde el 45% de los pacientes con diabetes en toda la región no tuvieron interrupciones. Es decir, que el restante 55% tuvo interrupción en una enfermedad tan importante en su incidencia y en su prevalencia como es la diabetes. En el aspecto oncológico es otro dato muy interesante. El 60% de los pacientes en la región no tuvo interrupciones en el tratamiento. Pero cuidado, documentó que 30% fehacientemente tuvo interrupciones en el tratamiento. Cuando digo tuvo interrupciones desde la cirugía hasta el acceso a la quimioterapia, al acceso a la radioterapia o a los procesos de rehabilitación. Y en este aspecto, el de los procesos de rehabilitación, creo que es un tema muy importante porque está muy relacionado con las enfermedades crónicas, donde los aspectos de rehabilitación son tan importantes. Miren, los servicios de rehabilitación, en el 86% de los casos hubo interrupciones en el tratamiento. Es decir, que una muy pequeña porción, el 15% de los pacientes, pudieron acceder a sus tratamientos habituales de rehabilitación. Con lo que esto significa en el impacto en pacientes con enfermedades crónicas que requieren de este tratamiento como un aspecto fundamental de su tratamiento. Esto les da una foto de lo que yo llamo el efecto tangible de la pandemia. Hay otro que es el aspecto, llamémoslo intangible, no es tan intangible. Lo que sucede es que todavía no hemos abundado posiblemente en su estudio. Y creo que Martín también dio algunas líneas en el estudio respecto de este tema. Y esto tiene un efecto gravísimo en las enfermedades crónicas y en especial en algunas enfermedades, en especial las oncológicas, ¿no es cierto? Que tiene que ver con el tema de lo que yo llamo la desesperanza, ¿no? Una situación general de desesperanza con la situación de incertidumbre que el país vive y que los países viven como fruto de la pandemia, afecta evidentemente las características de voluntad, por decirlo de alguna manera, o de impulso en la percepción del paciente de alcanzar una curación. Y como esto, los efectos de depresión, los efectos de falta de sociabilización tan importantes para los pacientes con enfermedades crónicas, para los pacientes con discapacidades, para los adultos de la tercera edad. Los efectos de la falta de sociabilización todavía no los hemos medido fehacientemente en términos del impacto que esto puede tener
sobre la salud mental e incluso en el sistema de relaciones que el sistema tiene. Y cuando digo el sistema, digo no solo el sistema social, sino digo también el sistema de salud, que de última es un sistema social que integra al conjunto de los pacientes. Yo lo dejo ahí, creo no haberme pasado del tiempo y escucho las preguntas con mucho gusto. Muchísimas gracias, Rubén. Sí, la verdad que hay muchos números que preocupan mucho, pero creo que hay algo bueno, es que acá estamos viendo números, y a mí me gustaría preguntarte a vos, ¿cómo crees que han medido los diferentes actores de la salud, sobre todo desde el Estado? Parece que Silvia se nos ha ido. ¿Ah, sí? Estoy acá, yo te veo. ¿Me ven? Sí, Silvia, te vemos y te escuchamos perfecto. A Rubén le está pasando lo que me pasaba a mí recién. Sí, creo que tiene que ver con los... Que refresque ok, la pregunta que yo quería hacerle a Rubén, pero sobre todo a Rubén por el espacio en que él ocupa y que he ocupado, que tiene que ver con cuánto cree él que han medido los diferentes actores de la salud, le hace obras sociales provinciales, obras sociales nacionales, los diferentes ministerios y secretarías, si creen que están midiendo en verdad todos los efectos que está teniendo el COVID en lo que no tiene que ver con COVID, porque estoy segura que el COVID se está midiendo y lo estamos viendo todo el tiempo, tenemos datos al instante. Pero, ¿ahora me escuchás, Rubén? ¿Rubén, me oís? No me escucha. No, Rubén, ¿a mí me escuchás? Sí, a vos te escucho perfecto, Martín, pero no escucho a Silvia. Hace una cosa, dale, refresca la página en la que estás, recargala, que te va a cargar todo de nuevo bien. Muy bien, muchas gracias. No, sí, Martín, trasladale a Rubén mi pregunta. Pero pará que entra Rubén de nuevo. Ahí está, okay. está recargando. Ok. Sí, creo que es una cuestión de conexión de cada uno y no del webinar, de la plataforma en general. Sí. Que es parte de esta normalidad y de los desafíos que nos impone este contexto. La nueva normalidad. Que se suman a todo lo que hemos ya nos olvidamos obviamente. de esa frase. Ya nos olvidamos de esa frase. Exactamente. Si no, de todas maneras, puede preguntar. Hubo alguien que hizo una pregunta hoy en el chat. Acá hay otra, dice, ¿cómo imaginan, no sé a quién va esta pregunta, el post-pandemia, creo que a todos ustedes, ¿cómo imaginan el post-pandemia para los grupos de pacientes que representan y si consideran que el sistema de salud debiera tener algún cuidado en especial para esa etapa? ¿Quién quiere contestar? Lu, Martín, háganlo cortito para que puedan entrar todos. Sí, no sé, ¿cómo nos imaginamos? Todos iremos saliendo de esto gradualmente, iremos viendo cuáles son, no sé, tanto las dificultades como las oportunidades. La verdad que no sé, iremos trabajando, iremos viendo, iremos recolectando esos resultados, que tampoco sé si se han hecho o no, pero bueno, no sé, trabajando de la mejor manera posible. La verdad es que para todos fue un impacto, así que también nosotros tendremos que ir midiendo esto que nos pasó. Hola Rubén, ¿estás ahí? Sí, perfectamente. Vamos todavía, muy bien. Yo te estaba preguntando que nosotros hemos visto unos cuantos números por parte de todos acá, hemos visto lo que ha hecho Llorente, hemos visto lo que ha hecho EPSO. ¿Cuánto crees vos que está midiendo los diferentes actores de la salud, le hace obras sociales provinciales, nacionales, prepagas, los diferentes ministerios? ¿Cuánto crees que están midiendo vos o si lo están haciendo, qué pasa del otro lado de COVID? Porque de COVID estamos viendo números todos los días, porcentajes, números, etcétera. Pero de lo otro que fuera de COVID no estamos viendo nada. No vemos ni un solo número de nada. ¿Vos creés que eso se está midiendo? No, yo creo que muy poco o nada, Silvia. Cuando yo comencé la charla y dije la pandemia tiene dos aspectos, uno que es el escepticismo o la incertidumbre ante una enfermedad desconocida y el otro es
el agravamiento de los problemas habituales de los sistemas de salud. Uno es el problema de la rectoría de los sistemas de salud en nuestro país, ¿no es cierto? Y lamentablemente en nuestro país también, como en todos los países de las Américas, es decir, es muy difícil integrar resultados y datos de los tres sectores. Los datos que yo acabo de dar de ADECRA, de IERAL y algunos que nosotros recolectamos en la universidad pertenecen a sectores muy, muy pequeños, ¿no es cierto? Y tienen muy poco de información del sector público, básicamente. Además, siempre estos datos incluyen una subestimación, porque pensás, Silvia, que hay un montón de pacientes que están recién en los procesos de iniciación de tratamiento de sus enfermedades, que muchas veces no son alcanzados por estas encuestas porque están en procesos previos a su integración, digamos, a los universos de pacientes ya registrados, digamos, de alguna manera como pacientes crónicos. ¿Alguien quiere contestar lo que habían preguntado recién? La pregunta, ¿querés decir algo sobre ese tema, Martín o Luciana? ¿Sobre el tema de cómo imaginamos la pospandemia en los grupos de pacientes? Yo, sí, bueno, no sé, permiso, voy a tomar la palabra. Yo esto lo veo como lo hablamos mucho en AEPSO, ¿no? Pero es como, en el caso de las enfermedades crónicas, les voy a decir de nuestro lugar, ¿no? Esto es como un jugador de fútbol o un ciclista que lo parás. Cuando lo parás por 2, 3, 6 meses, cuesta muchísimo volver al ritmo de entrenamiento que tenías antes. O sea, esto es lo mismo, una enfermedad que estaba medianamente controlada, que estaba medianamente bajo control. Si vos dejás de ir al médico, dejás de recibir la medicación, dejás de moverte, subís de peso, te sube la diabetes, o sea, tenés problemas y hay que correr una carrera de atrás. Y eso creo que es un gran desafío, correr una carrera de atrás. No sé si estamos preparados para correr una carrera de atrás. Porque ya era difícil correrla de adelante. Preguntale a la que se cayó ayer en los que terminó ganando. Que no me acuerdo el nombre. A ver, acá a un paciente. Vamos a ver. Lamentablemente la falta de estadísticas, sí, Clara. No, discúlpame, no quería cortarte, pero había una pregunta también al inicio que creo que puede responder Alejandra relacionada a las asociaciones de pacientes de cáncer. para difundir información sobre otros tipos de cáncer o diferentes tipos de cáncer, cómo podían enfrentar el desafío para trabajar y generar visibilidad, era la pregunta. A mí me parece... La pregunta concreta era, ¿cómo creen que las asociaciones de pacientes podemos hacer más conocidas otras patologías de cáncer? Bueno, en principio me parece que el trabajo en red es fundamental, porque cuando todos salimos con el mismo mensaje, nos dimos cuenta que es la manera en que todos lo ven. Entonces, esto de unirnos, como hemos hecho las asociaciones de cáncer, y debe haber un montón más que todavía no se sumaron y esperamos que lo hagan. Trabajar en esos mensajes comunes para que realmente se viralicen y a todos les llegue de la misma manera, porque de verdad vimos que cuando compartíamos información, mucha gente la había visto y la había tomado. Así que creo que es la manera. Esto del trabajo conjunto, en red, en alianza, como lo quieran llamar, y trabajando también multisectorialmente. Ahí en ese punto... Alejandra, Silvia, me gustaría agregar algo porque creo que es algo que fue saliendo a lo largo de la charla y lo mencionaba también Luciana en su exposición, que tiene que ver con la importancia de la comunicación, y eso es algo que también nosotros incluimos en el informe, que desde los medios de comunicación hay muchos profesionales que están trabajando y trabajaron durante toda la pandemia para brindar información de valor, información correcta, para transmitir tranquilidad también con mensajes certeros. Cuán importante es, lo marcaba Luciana y coincido completamente. Y también creo que una de las oportunidades que se suman a esto que comentaba Alejandra es también brindar información desde los canales propios que hoy permite las redes sociales, generar canales propios e incluso acercar información a los diferentes actores dirigida para esos actores. Todo lo que se pueda compartir de información siempre de una buena fuente y brindar una buena fuente de información a la que
los pacientes e incluso también la familia, el entorno y, ¿por qué no, los periodistas que buscan información también puedan acceder? Siempre ayuda a contrarrestar la falta de información y la circulación de información que no es certera, con lo nocivo que es, tanto cuando se trate de COVID, cuando se trate de cualquier enfermedad, que circule información que no es la correcta y que puede generar ruido e incertidumbre más allá de la que ya hay, ¿no? Sí. Clara, me gustaría preguntarte a vos como persona que trabaja dentro del área de salud de una empresa como JIC, ¿cómo ves vos el tema de la comunicación de las organizaciones de pacientes y cuán importante, qué papel juegan o cuál es el papel más importante que vos dirías tienen hoy en día? ¿Tiene un influencer, tienen las redes sociales de cada organización o tiene el periodismo y tenemos que ir al periodismo? Mirá cómo me estoy saliendo de mi rol, ¿eh? Creo, Silvia, que es un trabajo en conjunto de todas esas cosas que nombraste. Es poner a disposición de los periodistas y que, como decía antes, hay muchos y sabemos que siempre están peleando por tener mayor espacio en los medios y para que sean consultados periodistas de salud y periodistas científicos para que puedan brindar información certera en los diferentes canales y medios. Pero también creo que a partir de las herramientas digitales y los canales digitales, las asociaciones tienen la oportunidad de brindar información, que sé que todos los que están aquí lo hacen, para que quien entra en Internet y googlea encuentre fuentes de información fidedigna, y creo que dar una mirada holística y general a todos los contenidos que se comparten es importante para que, digamos, que corra la información que es correcta y a la vez preparar alguna información especializada para ciertos públicos que pueden requerir, como en el caso de los periodistas especializados, mayor detalle para poder armar sus artículos y brindar información más completa, que también puedan tener acceso a eso, que sé que generalmente se hace y que ustedes siempre están abiertos a esas consultas, pero quizás generar activos que estén disponibles digitalmente también tiene valor para que la información no solo esté disponible cuando las asociaciones la comparten, sino en cualquier momento que alguien pueda requerir de esos datos y los pueda encontrar colgados dentro de alguna cuenta o en alguna web. Acá le voy a preguntar a Luciana, por el lugar que ocupa en una organización de pacientes, y a Rubén, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes que le importa la salud a la población y a los dirigentes políticos? Lu, ¿querés empezar vos? A ver, aprovecho. A la sociedad, te dejo a la sociedad también. ¿Qué lugar creen ustedes que ocupa la salud en el pensamiento generalizado? En nuestras vidas. La verdad que no tengo datos que pueda fundamentarlo, ¿no? Pero la sensación, esta parte del termómetro, como dice Martín, uno a priori diría que no mucho, que no le interesa mucho. El interés, por supuesto, surge cuando tenés una cuestión de salud dentro de tu entorno cercano. Ahí sí se transforma en un 1000 por 1000 el interés. Pero yo creo que antes, lamentablemente, no. Ese es el gran desafío, o al menos lo que yo usualmente cuando hablo con estos decisores, ¿no? En los diferentes ámbitos, estos multi-stakeholders, es no esperemos a que la otra persona que tiene que tomar una decisión tenga que vivir la situación en primera persona, porque la verdad que yo no le deseo a nadie que tenga un hijo con una enfermedad poco frecuente, pero lamentablemente a veces es lo que sucede, ¿no? Recién ahí es cuando entienden la importancia de lo que nosotros veníamos, ¿no? Hablando, esto que decía antes Martín, del tema de la importancia de seguir los tratamientos, la prevención. Entonces, a priori yo diría, para hacer la respuesta corta, es que a la población en general la salud, de hecho, nunca ha estado en las encuestas como prioridades dentro de la comunidad, tampoco lo ha estado en las ofertas, de partidos o de cuestiones electorales, y entonces ahí también demuestra de que no está el interés en la población en ese punto, aunque cuando lamentablemente el destino toca a tu puerta con alguna enfermedad, la situación cambia radicalmente. Y Rubén, ¿cómo lo ves vos desde el Estado, desde los grandes protagonistas, los decisores? Yo en primer lugar con
lo que decía Luciana, ¿no es cierto? Es decir, creo que en general la sociedad ha perdido la lógica de la salud como un bien social y común, ¿no? Como un bien común. Ella lo expresa muy claramente en lo que dice. Es decir, hasta que el problema no toca la puerta de cada uno, a ver, para decirlo poco académicamente, se las arregla como puede y le importa muy poco del resto de la sociedad. Y esto es gravísimo porque los bienes comunes, los bienes sociales de las características de la salud requieren básicamente del concepto de solidaridad. Y el concepto de solidaridad en este aspecto me parece que en la Argentina está perdido. Respecto de los dirigentes sociales o de los dirigentes políticos, yo lo vengo diciendo desde hace muchos años, la salud salió absolutamente de la agenda de la política en la Argentina. Y la gravedad de esto es incluso en la actualidad el uso, diría, abusivo y perverso que se hace de la propia pandemia en términos de la campaña electoral. Me parece que no es más que una demostración de esta banalidad en la interpretación de la salud como un bien público para todos. E incluso hay encuestas, ¿no? Luciana decía, no conocemos datos, hay algunas encuestas. Es decir, respecto aún en tiempos de pandemia, la salud no está entre los primeros problemas de la sociedad argentina, ¿no? Es decir, el impacto económico que ha tenido el tema de la cuarentena básicamente ha llevado a la salud a ocupar un lugar en el quinto o el sexto lugar a veces de las prioridades de los argentinos. Bueno, habiéndonos pasado ya unos 10 minutos, más o menos, un poquito menos 7, de nuestro tiempo, Clara, no sé si quieren decir alguna cosa más para cerrar, pero hay una pregunta que me ha llegado de varios, si van a poder ver este webinario en algún lugar, si va a estar colgado después para poderlo ver en alguna parte. Estás muteada, creo. Ahí está, gracias. Ahí está. Estamos grabando el webinar, así que después informaremos por nuestros canales y mismo a quienes están conectados o a quienes también invitamos y no se pudieron sumar para que sepan dónde va a estar colgado y cómo pueden acceder. Y desde nuestra parte fue un placer, un lujo contar con un panel como este, con tu moderación, Silvia, y con la participación de todos. Y nada más agradecerles, nos queda y obviamente nos quedamos con desafíos, con oportunidades también que han salido en la conversación y desde nuestro lugar, que es el de la comunicación y los asuntos públicos, irnos con los desafíos presentes para poder generar y ser un actor más involucrado, empujando aquella comunicación de las necesidades que fueron las que fueron saliendo hoy en la charla y tenerlas presentes cuando desarrollemos acciones junto con ustedes y cuando pensemos estrategias para poner en la conversación los temas que importan. Así que desde nuestro lado, muchísimas gracias y fue un placer compartir este rato. Bueno, nada, muchísimas gracias a todos. Martín, los voy diciendo como los voy viendo, ¿no? Martín, Ale, Clara, Luciana, que lo sigas pasando muy bien. Y muchísimas gracias, Rubén, como siempre. Un abrazo a todos, gracias por habernos acompañado y, como siempre digo, a cuidarse. Gracias a Gic, gracias a Aldo también. Que tengan un muy buen día, muy buena semana también. Chau, chau. Muchas gracias a todos. Chau.